Muy buenas noches a todos y a todas. A nombre de la Universidad La Salle y del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, los saludamos y les damos la bienvenida a este espacio de reflexión que mutuamente hemos organizado precisamente para, pues, conocer y hacer una reflexión en torno a esta primera encíclica del Papa León XIV. De veras nos da mucho gusto recibirles a todos. Gracias por abrir este espacio. Y voy a ceder la palabra al maestro Carlos Ceballos, que va a no solamente a saludarnos, sino también a presentar a los tres ponentes de esta noche, que nos van a compartir esta reflexión y que nos van a invitar a profundizar en el espíritu de esta encíclica del Papa León XIV, Dilexite. Bienvenidos todos, muy buenas noches. Y Carlos, gusto en saludarte y poderte ceder la palabra. Muchas gracias, David, muy amables y gracias por compartir este espacio. Muy buenas noches a todas y a cada una de ustedes, a todos y a cada uno de los que nos escuchan. Pues es un gusto poder contar con esta presencia importante de tres panelistas que nos van a ayudar a reflexionar sobre este documento tan importante, la exhortación apostólica Dilexite. Es la primera exhortación apostólica del Papa León XIV, firmada el 4 de octubre del 2025. Y este documento centra su mensaje en el amor a los pobres y como un eje de la vida cristiana. En este sentido, bueno, es una exhortación apostólica muy importante, señera, que marca un rumbo para el papado de León XIV. Y bueno, para compartir en este panel están con nosotros María Elizabeth de los Ríos Uriarte. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en bioética. Es fundadora y consultora en Secovie, un servicio de consultoría en bioética y ética clínica, profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1, editora en jefe de la revista Medicina y Ética y actualmente es también docente en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México. Está también con nosotros Luis Gustavo Meléndez Guerrero. Él es religioso del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Se doctoró en estudios comparativos en teología y literatura por la Universidad de Pompeu en Barcelona y realizó estudios postdoctorales en teología sistemática en la Pontificia Universidad Católica de Paraná, en Curitiba. Y pues tiene una formación también teológica en diferentes instituciones. Actualmente es el director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, la Universidad La Salle. También nos acompaña, está ahora aquí en México, pero él viene de España, José María Pérez Navarro. También es religioso del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Él tiene el doctorado en teología con especialidad en catequética por la Universidad Salesiana de Roma. Reside actualmente en Madrid, donde es el subdirector del Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequísticas San Pío X y fue del que fue director durante 15 años. Dirige la revista de Pedagogía Religiosa Cínite y preside la Asociación Española de Catequetas. Pues nos da muchísimo gusto iniciar este diálogo y cedo la palabra a Marieli, que iniciará este panel hablando de los elementos centrales de la exhortación apostólica de Dilexite y sus premisas fundamentales. Marieli. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Muchas gracias a la Universidad La Salle y al IFTIM por la invitación. Veo aquí a sus representantes. Un cordial saludo para allá. Y la verdad es que me emociona mucho hablar de una encíclica que yo no sé si es más de Francisco que de León XIV o es más de León XIV que de Francisco. Pero bueno, yo lo que pretendo compartir ahora mismo con ustedes son algunas ideas centrales, algunas, le he llamado yo algunas evocaciones centrales, que
no tanto en esta encíclica, sino que digamos hay una continuidad no solo con Francisco, sino con otros documentos del magisterio, y por eso amplié el tema a evocaciones de una opción preferencial. Entonces, voy a compartir con ustedes estos puntos, algunas generalidades que ya Carlos nos ha comentado. En segundo lugar, daré algunos antecedentes que para mí y que están de hecho establecidos también ahí en la exhortación, son o sirvieron como una especie de inspiración o una especie de recuento histórico de este tema central de opción por los pobres que se presenta en esta exhortación. Después de esto, en tercer lugar, voy a compartir con ustedes eso, algunas evocaciones e ideas centrales que creo que son finalmente o que van a ir enfocadas hacia una invitación que nos hace la exhortación en cuestión, y finalmente emitiré algunas conclusiones. Entonces, algo que nosotros ya sabemos, pues es que esta exhortación ve la luz el 4 de octubre del 2025, memoria de San Francisco de Asís, y en este sentido pareciera que el principal recuerdo que nos trae fue el día 3 de octubre, cuando se publica Dilexit Nos, como herencia del Papa Francisco, ¿no? Entonces, pues pareciera, ¿no? Que ahí es, perdón, esta fecha Dilexinos es el 3 de octubre, mientras que esta Dilexite es el 4 de octubre. Entonces, efectivamente, como dijo Carlos, el tema central pues son los pobres y el amor predilecto que el corazón de Jesús tiene por ellos o que nuestro Señor tiene por ellos. Y la exhortación se divide en 5 capítulos. Ahora, algunas cosas que aparecen explícitamente, algunos antecedentes, repito, más a modo de inspiración y de recuento histórico, un poco como para dejar ver que esta tradición y que se ancla en otros documentos, en otros personajes que han empapado nuestra historia de esta provocación que nos hace el tema de la pobreza y a su vez del tema central de comprometernos a luchar en contra de ella, y algunos están de forma explícita, otros no tanto, pero bueno, sabemos que el principal motor también es precisamente San Francisco de Asís, esta imagen del pobrecillo de Asís, que precisamente estamos ahora conmemorando los 800 años. Y que hay grandes celebraciones en Asís. No sé si alguno de ustedes tenga pensado ir, pero bueno, siempre sería una buena oportunidad regresar a ese lugar en donde este hombre es llamado a restaurar y a reparar la iglesia, que al principio se lo toma en un sentido muy literal y luego sabemos que a partir de ahí, pues esta reforma es incesante en nuestra iglesia, y qué bueno que así sea, porque eso dio pie para que también lo dice la exhortación que estamos comentando en estos momentos. Pues el Vaticano II fuera no solo este ayornamiento, sino que fuera también un diálogo con el mundo contemporáneo y con los signos de los tiempos, la clara evidencia de la lectura de los signos de los tiempos que comienza Juan 23 y que termina Pablo VI, y que sabemos que concretamente aquí en Populorum Progressio ya hay un marcaje personal hacia estas estructuras más humanas y estas estructuras menos humanas que nos permiten a los seres humanos llegar a ideales tan altos como la paz o la armonía o la justicia social. Por supuesto, también tenemos en el camino las 5 conferencias del CELAM, particularmente Medellín en el 68, Puebla en el 79 y Aparecida en el 2007. Esta es otra pista para tratar de reconstruir una línea histórica de manera inmediata con el Papa Francisco, creo yo, pues sabemos que fue uno de los redactores del documento final de Aparecida, y concretamente en el numeral 391 de este documento, pues está ahí de forma muy tajante todo lo que hoy conocemos como la opción preferencial por los pobres, que se venía ya pues gestando en el CELAM desde la primera conferencia en el 55. Algo que quizás no se menciona tan explícitamente o apenas algún par de numerales son dedicados a ello, pero que definitivamente no podemos saltar, es la historia que corre a partir del surgimiento de la teología de la liberación, concretamente con la figura de Gustavo Gutiérrez en la opción por los pobres, y posteriormente, pues bueno, tenemos grandes personajes que van desde Monseñor Romero hasta Ignacio Yacuría y compañeros, pasando también por algunos otros que
estoy omitiendo por cuestiones de tiempo, pero no por cuestiones de relevancia histórica, y que es inevitable pensar en ellos y en estos personajes que marcaron una nueva forma de mirar a la Iglesia desde dentro, desde sus entrañas en América Latina y particularmente desde el flagelo sufriente de la pobreza existente en América Latina, que generaba a su vez muchas otras consecuencias, es decir, que a partir de la cual brotaban otros problemas sociales, que es un poco también una de las premisas que voy a mencionar a continuación. Y entonces el tema, pues obviamente central, es esta opción, pero una opción preferencial. El tema preferencial o el adjetivo preferencial nos remite entonces a varios aspectos que sitúan esta opción, pareciera como una opción radical y como una opción total frente a la cual no podemos evadir el compromiso de un cristiano, que también voy a mencionar al final. Y obviamente el referente más inmediato, pues es esta encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos. Bueno, ahora voy a compartir con ustedes 6 premisas. Repito nuevamente, algunas de ellas son muy claras en ciertas partes de la exhortación y otras invitan a una reflexión y a una hermenéutica que nosotros podríamos hacer, y ojalá que mis compañeros también puedan contribuir para esto. Y la primera idea central es que se habla en la exhortación, y tomando como inmediato antecedente de Dilexit Nos, se habla de que la pobreza, lejos de ser un prejuicio, lejos de ser una circunstancia, una clasificación, una tipología, la pobreza es ante todo un lugar. El lugar preferencial en el corazón de Jesús, pero también se habla de o sea, si partimos de la base de que la pobreza no es una etiqueta social ni una clasificación, sino más bien es un lugar, también habría que entender que es un lugar al cual se nos está invitando a ir a lo largo de la exhortación. Un lugar que deseamos habitar, y también un lugar que en muchas ocasiones, por diversas circunstancias, algunos de nuestros hermanos ya habitan. Entonces, podríamos hacer esta clasificación entre una pobreza ya dada, situada en un contexto en donde una persona tiene muchas carencias y muchas miserias, pero creo que la parte más sabrosa es entenderlo como una pobreza que nosotros elegimos para estar dentro del corazón de Jesús, porque entendemos que es un lugar privilegiado y que Jesús no esconde su predilección por las personas que habitan en esta pobreza. Ignacio Ellacuría decía que los pobres son el lugar desde el cual hay que pensar la realidad, es el lugar de la revelación, es el lugar que da verdad. Entonces es un lugar desde donde habría que empezarnos a situar, o habría que empezar a transitar hacia ese lugar para poder entender qué hay dentro del corazón de Jesús, porque solamente entendiendo lo que hay dentro del corazón de Jesús nos podemos salir de ese corazón y entregarnos. En Dilexit Nos, el Papa Francisco habla de este éxodo que constantemente está haciendo el corazón de Jesús, de entrega, de salir, de ir y de buscar, para luego regresar y hacer que esa persona pueda habitar en su corazón. Sabemos también que hay muchos tipos de pobreza, la exhortación lo marca así también: pobreza material, económica, espiritual, afectiva, laboral, familiar. Y habría entonces que preguntarnos en qué tipo de pobreza estamos nosotros al día de hoy y a qué tipo de pobreza queremos nosotros transitar. Entonces, creo que esta es una idea fundamental. No es un estatus social o económico la pobreza, sino es un lugar, y un lugar al que se nos está invitando a ir. Segunda premisa o segunda idea: pobreza no es destino. ¿Qué quiere decir esto? Que implica una elección, y por eso decía yo la parte de preferencial, implica una elección preferencial y una renuncia radical. Y esto es fundamental porque entonces lo primero que tenemos que hacer si queremos llegar a ese lugar es optar y elegir llegar a ese lugar. Y eso implica renunciar a la mirada actual que tenemos del mundo y de nuestras formas de comprensión de las muchas miserias que tenemos a nuestro alrededor, para poder preguntarnos en qué lado de la historia estamos, para poder preguntarnos cuáles son nuestras narrativas y cómo son nuestros modos de aproximarnos a los acontecimientos históricos. ¿Qué historia contamos? Entonces, a partir de ahí empieza a haber una serie de opciones dentro de las cuales nos podemos empezar a mover, a veces más cómodamente, a veces menos cómodamente,
pero tomar la opción de caminar para eventualmente habitar ese lugar de la pobreza al cual se nos está invitando en esta exhortación. Entonces, también, obviamente, si no es destino, es algo contra lo cual merece la pena rebelarse, contra lo cual merece la pena comprometerse, luchar para superarla y sobre todo también luchar contra todas las narrativas que sobre ella se ciernen para reducirla a meras condiciones de existencia material o existencia económica y no al sufrimiento humano que yace detrás de las caras más evidentes de la pobreza que nosotros conocemos. Entonces, también hay narrativas en torno a la pobreza de las cuales se nos invita a salir para habitar otro tipo de es meterte en el misterio de la pobreza a partir del corazón de Jesús que ama a los pobres. Entonces, estos reduccionismos que a veces también escuchamos de parte de ciertos líderes mundiales o de parte, pues ni tan líderes mundiales, a veces también en nuestras propias familias ocurren estos reduccionismos que intentan hacer ver una sola cara de la pobreza o que intentan afirmar que la pobreza es para siempre y que los pobres deben de existir para que existan los ricos. Ese tipo de afirmaciones son afirmaciones contra las cuales estamos llamados a rebelarnos y estamos llamados a hablarnos en este tránsito hacia ocupar y hacia habitar ese otro lugar de la pobreza, que es un nuevo modo de entenderla y un nuevo modo de mirarla. En tercer lugar, creo que también parte de estos discursos sobre la pobreza radican en creer que es un efecto secundario, que es un efecto colateral, que así tiene que ser para que el mundo avance, que así tiene que ser para que la economía tenga un motor que la impulse. Y creer que la pobreza es entonces una especie de residuo tóxico e incómodo. La pobreza no es un efecto y no es un residuo, la pobreza es una causa. Porque cuando yo la entiendo como efecto, pareciera que el camino, la opción que queda es resignarnos. Pues así es, como cuando te tomas una medicina y el dolor de panza es el efecto secundario, pues así es, me quiero aliviar, pues tengo que padecer el dolor de panza. En cambio, la pobreza entendida como causa estructural de injusticia y de pecado nos lleva a entenderla también como un lugar desde donde siempre uno está de manera itinerante y de manera siempre incierta. La pobreza siempre es itinerante, siempre vamos experimentando múltiples rostros de la pobreza. Lo dijimos en una diapositiva, dos diapositivas anteriores: pobreza material, pobreza familiar, pobreza laboral, pobreza espiritual, etcétera. Pero también siempre es un lugar que nos genera incertidumbre. Y en este sentido, la pregunta que podríamos hacer cuando hoy en día leemos esta exhortación es: ¿quiénes son los pobres hoy en día? En tiempos de Jesús sabíamos que eran las viudas, los leprosos, los paralíticos o cualquier enfermo, los extranjeros, etcétera. Y el día de hoy podríamos encontrar numerosos rostros de nuevas pobrezas, pero más allá de ubicar el quién, creo que hay características que se comparten. Hasta hoy en día, como lo era en tiempos de Jesús también, los pobres van a ser los rechazados, los excluidos, los invisibilizados, los acallados, los clasificados, los revictimizados, los despojados, los sin nombre. Lo maravilloso de la exhortación es que precisamente a partir del lugar de la itinerancia, de la impermanencia y de la incertidumbre en que nos sitúa de repente estar en una condición de pobreza o en otra, lo maravilloso de esta exhortación es que hace universable la categoría de pobreza, es decir, nos permite entender que todos, siempre, en cualquier momento y de cualquier manera, podemos llegar a ser rechazados, excluidos, invisibilizados, acallados, clasificados. Porque es muy fácil pensar en: fulano es rechazado, sultano fue revictimizado, a fulano lo despojaron de. Pero nos cuesta mucho trabajo pensar que esa misma condición la podemos compartir, sea por suerte o sea por elección propia. La exhortación nos invita a hacerla por elección propia. Podemos sufrir y podemos también nosotros un día estar en el lugar de estos descartados, diría el Papa Francisco, de la historia. Entonces, podemos un día también compartir, como lo compartió Jesús, ese no lugar en el que nos sitúa la pobreza, esa especie de no ser ni de aquí ni de allá, de no identificarte,
de decir, de pronto decir, pues no me hallo, ¿no? En ningún lugar, porque la pobreza te da eso, la pobreza te da el no lugar, que a su vez es riquísimo porque es uno de los tesoros que más nos otorgan la libertad. Y si dijimos que la elección de la pobreza implica una renuncia total, porque implica una elección preferencial, ¿qué mejor lugar que estar en la libertad total para poder elegir esa opción preferencial y para poder renunciar a todo lo demás? Eso nos coloca como los rechazados, como los excluidos, como los... Esa es la invitación que nosotros tenemos hoy con esta exhortación. ¿Cuáles son estas injusticias estructurales que tienen por fundamento una concepción reduccionista, una concepción estrecha, una concepción categorial de la pobreza? Hoy en día también, pues tenemos desde las economías excluyentes, que el Papa Francisco tanto se empeñó en denunciar con el movimiento de la economía de Francisco. Tenemos una erosión del medio ambiente que a su vez está provocando actividad extractivista en varios sitios de nuestro mundo. Y el problema no es tanto la extracción, sino las personas que trabajan para extraer esos minerales, esas tierras ricas que tienen minerales con los cuales se construyen después, pues estas grandes sistemas de almacenaje de datos que a su vez están controladas por grandes industrias o por grandes empresas que centralizan la información y que la venden, que comercializan tus preferencias, que comercializan el trabajo no siempre en condiciones justas y que van sumiendo a más y a más en condiciones de extrema pobreza material y de carencias que claman al cielo. También, pues obviamente estamos viviendo nuevas desigualdades que ya no responden únicamente a un sistema económico excluyente, sino que responden a etiquetas sociales. Es decir, estamos construyendo o más bien estamos cavando las ya de por sí desigualdades existentes y las estamos cavando añadiéndoles nuevas categorías, como puede ser las personas que tienen acceso ahora a Internet y banda ancha o las personas que pueden manejar temas digitales. Y al estar avanzando mucho en estos temas, pues estamos generando que muchas personas padezcan injusticia porque no logran equipararse o porque no logran llegar a esta carrera tecnológica, el nuevo paradigma tecnocrático que estamos viviendo hoy en día. Y por supuesto, también, pues esto está generando a partir del uso de la digitalidad cada vez más frecuente, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, esto está reconfigurando nuestras formas de entender y además está generando nuevas polarizaciones y cambiando la geopolítica mundial. Ahora, también la pobreza, otra idea central, la pobreza también es liberación, ya lo decíamos, uno no puede optar si de entrada no se sabe libre para optar. Entonces, para llegar a la pobreza uno tiene que ser libre, pero una vez estando en la pobreza también nos libera de nuestras esclavitudes modernas. ¿Cuáles son esas esclavitudes modernas que vivimos hoy en día en diversas formas y a veces hasta de formas muy sutiles? Vendemos nuestra propia libertad. Pues hoy en día sabemos y tenemos muchas guerras en curso, desafortunadamente, los grandes discursos de odio, las polarizaciones ideológicas, el uso de armas, este paradigma tecnocientificista y tecnocrático que fue denunciado muy explícitamente por el Papa Francisco en Laudato Si. Las redes sociales, ¿no? Y habría que revisar también ese tema. Qué tan cautivos nos tienen y presos las redes sociales? La inteligencia artificial que corre, lo sabemos, a velocidades exorbitantes y que constantemente está generando nuevas esclavitudes, gente que tiene acceso a esos datos, que comercializa con esos datos y que no los comparte o que deja fuera a otras personas que ni siquiera dieron su consentimiento para poder tener esos datos. Y el uso irracional de los recursos que ya sabemos también denunciado explícitamente por el Papa Francisco, al grado de generar esta crisis de doble cara, ¿no? La crisis social y la crisis medioambiental. Quinta idea, y ya voy apuntando hacia lo último, quinta idea que sí viene así explícitamente en esta exhortación y por qué es importante y central el amor y la predilección por los pobres, pues porque en ellos se encarna Cristo. Ellos son
la carne de Cristo, y ellos deberían estar en el centro de nuestra práctica de fe, y por eso la caridad no debiera ser tanto una exigencia como una premisa ontológica fundamental de nuestra fe. Es decir, si tenemos fe, pero no hay caridad y no hay reconocimiento de la figura de Cristo en los hermanos y de la figura de los hermanos, y a su vez que nos remita a la figura, perdón, sí, al reconocimiento de la figura de Jesucristo, pues tampoco estamos entendiendo el misterio que esconde este corazón de Jesús, dentro del cual los pobres ocupan un lugar fundamental. Y por eso el Papa León XIV, esto creo yo que es una contribución también, aquí sí ya más explícita es mi manera de entenderlo, de León XIV. Por eso la caridad es en realidad un acto de justicia, ya de algún modo Pablo VI lo había anunciado, y la limosna es un gesto que nos coloca frente a nuestra propia vulnerabilidad. Es ese recordar, no debiéramos dar limosna por obligación, sino por recordar que todo siempre, esta universalización de la pobreza, la posibilidad de universalizar la pobreza, y de que cualquiera siempre pueda caer en desgracia, pueda caer en algún tipo de estas pobrezas más evidentes como son las pobrezas materiales y económicas, está muy presente, y por eso la limosna nos lleva a pensar en nuestra propia vulnerabilidad. Entonces, tenemos aquí una concreción de este amor que se materializa y que se realiza a través de los gestos explícitos que tenemos para con nuestros hermanos, los más necesitados, ¿no? Una sexta idea fundamental, y esto creo que ha estado, si no ha sido, yo me atrevería a decir que ha sido el corazón de la teología de la liberación, en nuestro continente, en América Latina concretamente, que es empezar a comprender, y esto implica toda una metanoia en nuestra vida, que los pobres son sujetos de su propia liberación. Normalmente los discursos reduccionistas de la pobreza nos llevan a pensar que nosotros tenemos que liberarlos, que nosotros tenemos que enseñarles, que nosotros tenemos que evangelizarlos. Lo que en esta exhortación aparece, y lo que ha aparecido en todos los documentos como les comento, que de algún modo se han gestado en el seno o han aparecido periféricamente dentro de los movimientos populares, pero también del movimiento llamado Teología de la Liberación, es que los pobres son agentes de su propio desarrollo. Y por eso lo que hay que hacer es comprender y empatizar con sus propias preocupaciones, comprendiendo que tienen sus propias formas de saber y sus propias formas de salir adelante. Esto nos descoloca por completo, y es una insistencia que ni siquiera tiene su origen en León XIV, ni la tuvo en el Papa Francisco, tiene su origen en el Evangelio de Jesús, porque eso es lo que hacía Jesús, hacerlos partícipes y promotores de su propio desarrollo. Entonces los pobres no son ni receptores de dádivas, ¿no? Ni liberadores de conciencia, tampoco son, con todo lo que esto implica en un país como México, no son ni actos programáticos, ni agendas sociales o políticas, ni obligaciones, ni oportunidades para elevación fiscal. Son sujetos de su propio paso y de su propio proceso de liberación. Son protagonistas de su propia vida. Tampoco son un discurso social que podamos usar a discreción para cumplir con determinados fines en nuestras agendas políticas. Los pobres tampoco son ni este discurso indiferenciado, ni esta categoría universal usada para manipular las conciencias de las personas. Los pobres tienen una existencia, tienen un rostro real, y con ese rostro real lo que habría que hacer, por el contrario, es dejarnos evangelizar por ellos. En vez de llegar con discursos, dejarnos evangelizar por ellos, porque tienen, o dice, ¿no? La exhortación son misterio de la salvación, y en ese sentido habría que cambiar la mirada de nuevamente qué es la pobreza y cómo nos aproximamos a ella. Entonces, creo yo que la exhortación, Dilexite, es una invitación a evitar la pobreza. O sea, no solamente es un discurso, ni una descripción de lo que es la pobreza, sino más bien es, conociendo la pobreza, cómo le hacemos para transitar a ella y eventualmente llegar a habitarla. ¿Y qué significa eventualmente llegar a habitar la pobreza? Significa hacer liberación al modo de la praxis latinoamericana, pero también significa, y aquí voy a usar un término que se lo he escuchado ya a 2 o 3 personas, no es un término propiamente mío, pero sí es un término que no existe en el diccionario,
que también implica el ser constructores de esperanza, es decir, el esperanzar, ¿no? Ser estos promotores de la esperanza, y por eso los pobres son este lugar privilegiado, son este lugar de revelación que decía Ignacio Yacuría, porque los pobres también son lugar de esperanza. Implica mirar la historia desde nuevas miradas, muy al estilo benjaminiano, cepillar la historia a contrapelo para dejarnos cautivar por nuevas miradas, entender las nuevas pobrezas, pero también superar estos discursos, repito, no solo reduccionistas, sino asistencialistas, paternalistas de la pobreza, para verdaderamente hacer una conversión de nuestro corazón personal y comunitaria hacia ese misterio que no vemos como obligación, pero que sí vemos como deseo para compartir y para habitar en el corazón de Jesús. Leer, discernir y comprender las nuevas pobrezas y los nuevos rostros de los pobres hoy. Con esta clasificación, más que entender un rostro concreto, habría que entender que ese rostro concreto tiene o conlleva detrás un sufrimiento importante porque ha sido rechazado, porque ha sido invisibilizado, porque ha sido descartado, porque ha sido revictimizado, y eso me conecta en inmediato con mi propia vulnerabilidad. Implica tener una disponibilidad total y una entrega radical, porque nuevamente no nos habla la tradición y esta exhortación, no nos habla de una opción en general, una opción más que podemos hacer en nuestra vida. Nos habla de una opción preferencial, es decir, tiene que ocupar un lugar central en mi vida y dentro de la jerarquía de mis opciones tendría que estar en primer lugar. Es decir, exige una entrega radical, por eso exige un compromiso, y por eso a veces un poco hasta leemos esta exhortación con cierto temor y temblor, ¿no? También implica apertura para amar y dejarse amar por Jesús, ¿no? Y obviamente, que siempre ama de formas nuevas por el Espíritu. Amar subversivamente, como lo hizo Jesús, en contra de los cálculos, en contra de los límites, en contra de las reglas, de lo establecido, y traspasar estas convenciones sociales. Pero también implica, y esto es algo que no viene en la exhortación, pero que el Papa León XIV lo dijo un poco después, en un discurso que dio a los medios de comunicación, el Día de las Comunicaciones Sociales, durante la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, implica desarmar, él lo dijo, implica desarmar nuestras palabras, pero yo lo propongo como desarmarnos. A veces estamos ya muy cargados de estas injusticias, estamos muy cargados de una lectura del mundo que es maniqueísta y que nos coloca de un lado solamente de la historia. Aquí hay dos lados y hay que aprender a mirar los dos lados, pero la única forma de comprenderlos es a partir de desarmar nuestras propias categorías y nuestros propios prejuicios. Entonces, a modo de conclusión, yo lo que quería compartir o lo que traté de expresar es, en primer lugar, tener esta certeza que ya la tenemos desde Dilexit Nos, muy clara de que Dios nos ama, pero que dentro de su amor los pobres ocupan un lugar muy privilegiado y que no se esconde, que es muy explícito, que la invitación a hacernos uno con los pobres está de manera muy central dentro de nuestro ser cristianos. Número dos, que la fe separada de la caridad pues pierde todo su significado, ¿no? O sea, y lo dice, ¿no? Por eso los pobres se vuelven lugar incluso de culto, así dice en la exhortación, porque la fe tendría que ir acompañada de hacernos uno con los pobres y compartir con ellos su preocupación y su vida. Número tres, al mismo tiempo, esto no implica de ninguna manera que hay que conformarse, que hay que acomodarse, que así es y así se va a quedar, o eternizar el discurso de que los pobres siempre van a estar entre nosotros. Más bien, la pobreza es una injusticia, es causa estructural de injusticia, y por ende estamos llamados a movernos en contra de ella, a comprometernos para luchar con ella y regresar o invitar a otros a mirar a los pobres como camino de salvación. Y este cuidado, pues siempre tendría también que mantener la dimensión de, de acogerlos, ¿no? Y acogernos a nosotros mismos, unos con otros, siempre como protagonistas de nuestro propio proceso y de nuestra propia transformación. Que si no, de estos discursos que infantilizan a los pobres y que nos llevan a acciones paternalistas, les roban lo que de ellos es. Entonces, me parece siempre como tener las antenas bien puestas de qué estamos y cómo nos estamos situando frente a los pobres.
Y por último, y así como radical es el llamado que tenemos como cristianos a atender esta opción preferencial, pues radical es nuestro compromiso y nuestro ser cristianos. Es decir, es la opción más radical para un cristiano son los pobres. Si no vamos a optar por ellos, pues mejor no nos llamemos cristianos. Y encontré la proyecto, simplemente es una oración que hicieron en la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos, obispos católicos de los Estados Unidos, a partir de la lectura de Dilexite, que resume, si no es que todas, algunas de las premisas que yo compartí con ustedes, que para mí me provocó la lectura de esta exhortación. Simplemente pues ahí la proyecto. Pues de mi parte eso era un poco lo que yo quería compartir y les agradezco nuevamente y con mucho gusto de escuchar a mis compañeros de mesa. Muchas gracias. Pues gracias, Marieli. Realmente una síntesis muy bien lograda de estas exigencias que pues aparecen en esta exhortación apostólica que es fundamental. Y considero que este habitar la pobreza, este amor preferencial por los pobres, esta exigencia con raíces profundamente evangélicas, pues tiene que resonar de muchas maneras en la vida de la iglesia. Creo que pues esta visión profética, como bien señalaste en tu presentación, tiene origen en un caminar de muchos años en la iglesia y desde luego las raíces fundamentales son del Evangelio. Pero quisiera en ese sentido empezar este diálogo con José María y preguntarle, ¿consideras que esta exhortación apostólica representa una continuidad con el pensamiento profético de Francisco? ¿Qué tan oportuna es esta invitación para la vivencia de nuestra misión hoy como iglesia, especialmente en este contexto de tanta violencia, tanta injusticia que estamos enfrentando? ¿Qué pudieras compartirnos de esto, José María? Bueno, pues buenas noches, buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias en primer lugar por invitarme a este encuentro sobre Dilexité. Eh, Vengo de España. España podemos considerar, la gente dice Europa, empieza a pensar que es un país rico, pero Europa no es un continente rico porque sí que es verdad que hay riqueza, pero hay muchísimas pobrezas. Entonces, yo cada vez que estoy allí en Madrid veo cada vez más pobres, veo cada vez más que los ricos tienen más dinero y los pobres tienen menos dinero. Y no sé si saben ustedes que desgraciadamente la frontera que produce más muertes en el mundo es el mar Mediterráneo, que es el mayor cementerio de Europa, donde nuestros hermanos y hermanas desgraciadamente mueren pensando que llegar a Europa es llegar a la felicidad y llegar a un mundo mejor y se quedan en el camino porque desgraciadamente mueren. Y ese es el mundo que nos ha tocado vivir. Me alegra mucho que hoy tengamos este encuentro. No sé si se han dado cuenta, no sé si se han dado cuenta, pero hoy es 24 de marzo, que es el día en que recordamos en la iglesia al santo y mártir Óscar Arnulfo Romero. Entonces, hablar de Dilexité el día 24 de marzo en que celebramos a esta persona que dio tanto por los pobres, incluso en Dilexité, en el número 89, habla el Papa de Romero. Dice, él sintió como propio el drama de la gran mayoría de sus fieles y los hizo el centro de su opción pastoral. Eso es lo que dice León XIV de Óscar Romero, ¿no? Hoy celebramos esa fiesta y recordamos a este gran hombre. Bueno, centrándome en la pregunta que me ha hecho Carlos y centrándome en el documento, cuando se hace un panel corre el riesgo de que a veces nos repitamos un poco. Pero bueno, a lo mejor repitiendo cosas quiere decir que hay que reafirmar muchas cosas importantes que aparecen en este documento y que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Marieli en su primera intervención. Bueno, el número 3 de Dilexite explica cuál es su origen. Y bueno, pues todos los expertos dicen que se nota claramente la pluma del Papa Francisco. Y
creó, todo el mundo dice, cuando lo retomó León XIV, gran parte estaba escrito por su predecesor. Y también se ve una clara conexión entre Dilexit Nos y Dilexit Te, ¿no? Me llama la atención cómo León XIV ha optado por terminar el texto que inició Francisco. Podía haberlo dejado, podía haber dicho, pues no me interesa lo que hizo Francisco y entonces no continúo con el texto. Pero León XIV continuó con el texto. Esto me recuerda mucho cuando comenzó el pontificado Francisco, que Benedicto XVI, que era un gran teólogo, había medio escrito un documento que era Lumen Fidei, y Francisco lo asumió y se dice que también es un documento hecho a cuatro manos. Yo quiero decir que si León XIV ha tomado el texto de Francisco, es que esto quiere decir que en este tema de los pobres, León XIV está en la misma onda que su predecesor. Y no podemos olvidar que el actual Papa fue durante muchos años misionero en una de las zonas más pobres de Perú. Y por lo tanto, algunos dicen, no, es que esto es de Francisco, porque a Francisco le interesaba el tema de los pobres. Y León, bueno, pues para no darle un disgusto a Francisco, pues ha continuado con el texto. No, es que el Papa León estuvo mucho tiempo con los pobres más pobres y le interesa mucho el tema. La pregunta inmediata que me surge, ¿hay continuidad entre el Papa Francisco y León XIV? Pues a mí me parece que sí, pero creo que con estilos distintos. Por ejemplo, preparando esta charla que os quería decir, o que os estoy diciendo, me hice la pregunta, ¿cuántas líneas de Francisco ha seguido León XIV hasta ahora? De los 12 años de pontificado de Francisco, yo indicaría las siguientes líneas del Papa argentino. A ver si estáis de acuerdo conmigo. La primera, la misericordia de Dios. La segunda, la iglesia en salida. Y por eso la importancia de la evangelización y del primer anuncio. Tercera, a lo mejor esta no se entiende tanto. Francisco habla mucho de la iglesia en proceso. ¿Qué significa esto? Hay una expresión española, no sé si es aquí de México, que Francisco abrió muchos melones, se dice. Cuando una persona abre cosas para que otros las terminen, ha abierto melones. Pues Francisco ha abierto muchas cosas y nos ha dicho, tenéis que reflexionar porque las cosas no se pueden hacer de la misma manera. Hay que buscar nuevos caminos. Pongo un ejemplo muy sencillo para que lo entendamos. Se ha hablado en la Iglesia del tema de la posibilidad del sacerdocio de las mujeres. ¿Qué ha hecho Francisco? Inició un proceso, una comisión para estudiar el diaconado, el tema de las diaconisas, y ha iniciado un proceso que no sé dónde nos llevará, pero él dice que es la forma de trabajar. Hay que abrir procesos en la Iglesia. Cuarto tema fundamental o línea de Francisco, la Iglesia de los pobres y para los pobres. Quinto elemento, la sinodalidad, que es una manera nueva de funcionar en la Iglesia. Y muy relacionado con la sinodalidad, Francisco habla y dice que hay que dar un no muy grande al clericalismo y hay que practicar el discernimiento como estilo. Y la sexta y última línea para mí de Francisco es la ecología integral. Bueno, de esas 6 líneas que he dicho, que no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿cuáles ha seguido León XIV en estos 10 meses de pontificado? Para mí, 2 especialmente. Ha seguido la opción por los pobres y ha seguido la sinodalidad. Quizás también algo de la evangelización, pero todavía no he hablado mucho de este tema. Y añado 2 preocupaciones muy claras de León XIV, del Papa actual. Una preocupación muy grande de León es la unidad de la Iglesia. Está muy preocupado por la unidad de la Iglesia. Y en segundo lugar, que es obvia, está muy preocupado León XIV por la paz en el mundo. Son las 2 nuevas preocupaciones, los 2 nuevos temas que ha añadido León XIV.
Centrándome en el texto de Dilexite, creo que hay una frase que resume el documento y esta frase la encontré en un artículo, el título de un artículo que leí de una revista. Y ese título de artículo se titulaba La Iglesia debe ser fiel al corazón de Dios. Repito, la Iglesia debe ser fiel al corazón de Dios. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿y cómo es el corazón de Dios? La respuesta la encontramos en Dilexit Nos. ¿Cómo es el corazón de Dios? Dios es amor y Dios ama a los pobres. Y nosotros, fieles al corazón de Dios, debemos amar a los pobres. Sinceramente, cuando escribía estas frases, me lamentaba porque yo no sé aquí en México qué repercusión ha tenido Dilexit Nos. En España, este texto ha pasado totalmente desapercibido, porque se presentó como una encíclica que Francisco dedicaba a una devoción muy arraigada en el mundo, el Sagrado Corazón de Jesús. Pero esta encíclica lo que dice es crucial en su pontificado. Y por eso, no sé si sabéis, que Francisco en los 12 años de pontificado solamente ha escrito 4 encíclicas. Sabéis que la encíclica es el texto pontificio de más nivel. ¿Y cuáles son esas 4 encíclicas? Lumen Fidei, Laudato Si, Fratelli Tutti y Dilexit Nos. Y sin embargo, Dilexit Nos, que es una encíclica maravillosa y muy importante, ha pasado muy desapercibida. Hablo brevemente de la estructura de Dilexit Te. Para mí el primer capítulo es el que va a decir todo sobre la exaltación. Dios opta por los pobres. Para mí esto es lo más importante. Es una opción de Dios, no es una opción humana. Siguientes capítulos. ¿Y esto cómo lo ha vivido la Iglesia en la historia? Hace un recorrido grande y extenso de cómo la Iglesia ha dado respuesta. En este sentido, en el punto 69, los hermanos de La Salle estamos muy contentos porque el Papa nombra a nuestro fundador. Pero además de ser un motivo de orgullo, es también una gran responsabilidad porque los lasalianos también debemos replantearnos hacia dónde caminamos en el siglo XXI y cuál es nuestra atención a los pobres, que a veces en algunos sitios deja bastante que desear. Es estremecedor observar en la exhortación cómo la Iglesia ha respondido a diversas pobrezas con la ayuda del Espíritu. Y es una historia que continúa. Y hoy, ¿cuáles son los retos con los que nos encontramos? Pues muchísimos. Y hay que dar diferentes respuestas. Y hay que preguntarnos siempre qué podemos hacer por los pobres. Leo un texto que a mí me encanta, Dilexit Te 11, dice, hace algunos años, la foto de un niño tendido sin vida en una playa del Mediterráneo provocó un gran impacto y lamentablemente, aparte de alguna emoción momentánea, hechos similares se están volviendo cada vez más irrelevantes, reduciéndose a noticias marginales. A lo mejor nosotros en la Iglesia, nuestro trabajo por los pobres tiene que ser para motivar a gente que está desmotivada en el tema de los pobres y que no le da ninguna importancia. Yo, por ejemplo, estoy en la universidad, tengo alumnos de clase social media y media alta, y yo digo siempre que si nuestros alumnos que salen de nuestras universidades de clase social media y media alta no salen sensibilizados con el tema de la pobreza y no trabajan por los pobres, hemos fracasado como universidad. Hemos fracasado como universidad. 5 ideas para mí importantes en este documento. Primera idea. La pobreza para la Iglesia no es solo una cuestión social, sino que es una cuestión teológica. Dios opta por los pobres. La Iglesia, fiel al corazón de Dios, ama a los pobres. Yo, por ejemplo, leo mucho de los santos padres,
de los padres de la Iglesia, y esto lo tenían clarísimo, el tema de los pobres. Siempre recuerdo una frase de Basilio que dice que era muy, muy extremo y decía, el rico o es un ladrón o hijo de un ladrón, decía San Basilio en uno de sus textos. Segunda, la realidad de la pobreza ha marcado a la Iglesia a lo largo de la historia. Ha generado iniciativas muy distintas. En esta historia destaca para mí San Francisco de Asís, que da un giro maravilloso. Cuando los pobres en la Edad Media se sienten como una amenaza, él se va a vivir con ellos. O, por ejemplo, estoy asombrado por aquellas congregaciones religiosas que redimían cautivos. En cada época, la Iglesia se ha preguntado, ¿dónde están los pobres? ¿Qué podemos hacer por ellos? Tercera idea. La pobreza sigue siendo una realidad con formas distintas. El problema es que se cierran los ojos a la realidad e incluso denigramos a los pobres. Yo, por ejemplo, he escuchado mucho de mis alumnos, los pobres son pobres porque son unos vagos, que trabajen. La pobreza es consecuencia de las estructuras injustas, la economía que mata. El Papa no excluye la limosna y dice que hay que dar limosna, pero no basta. Hay que ir contra las estructuras de pecado basadas en el afán de lucro y de poder. Cuarta, dar la iniciativa a los pobres. Esto ya lo ha dicho Marieli y lo ha dicho fenomenal, mejor que yo. Hay que darles la palabra a los pobres. Hay que darles recursos para que salgan de su situación. Ellos tienen que ponerse en marcha. No esperar ellos que todo les venga desde arriba. Es por eso tan importante la educación y la promoción de los pobres. El famoso no me des pescado, enséñame a pescar. Y quinta y última, la Iglesia, en la que no faltan resistencias, está llamada a un mayor compromiso de todos sus miembros. El Papa manifiesta en muchos puntos la sorpresa. ¿Cómo es posible que después de leer el Evangelio haya cristianos que digan que esto no es una tarea del cristiano? Esto está muy relacionado con que, desgraciadamente, muchos cristianos entienden la fe de manera espiritualista e intimista. Y esta no es la fe cristiana. Ahora en España hay un resurgir muy fuerte de jóvenes que van a la iglesia, que rezan, que adoran el Santísimo, que hacen ejercicios espirituales, pero que después les pides un compromiso social, un voluntariado y con los pobres y no quieren. Hacen una religión que llamamos estufa, intimista, espiritualista, pero no comprometida. Pues eso no es fe cristiana. El Papa echa de menos un compromiso mayor en la Iglesia. En definitiva, los cristianos tenemos que trabajar por la construcción del reino aquí y ahora. El reino no es de otro mundo. El reino se construye aquí y ahora. La consumación del reino llegará al final de los tiempos. Pero los cristianos que estamos aquí tenemos que construir, tenemos que trabajar por el reino. Y a veces algunos cristianos no tienen muy claro qué es eso del reino de Dios. Piensan que es la otra vida, ¿no? El reino de Dios está ya con vosotros. Termino con unas palabras muy bonitas que dijo el obispo de Zamora, en España, que fue durante muchos años misionero en Bolivia. Y dice lo siguiente: nunca podré olvidar cuando en la ciudad de Alto, de Bolivia, bauticé a un niño moribundo por una enfermedad que entre nosotros sería algo más bien leve. Era el rostro de la impotencia, de la fragilidad y de los estragos de la pobreza. Ahí descubrí que la pobreza no son ideas, ni mucho menos ideologías. La pobreza era el rostro de un niño moribundo que gritaba contra la injusticia de un mundo que parecía que había perdido el alma, porque hay una economía que mata.
Gracias. Muchas gracias, José María. Creo que la invitación es muy clara, es regresar pues, a una iglesia que sea fiel al corazón de Dios. Y definitivamente en el corazón de Dios están los pobres y la opción preferencial por ellos. Este deseo de construir la justicia, pues escándalo de la pobreza que pues hiere y lastima al corazón de Dios. Y creo que el compromiso de la iglesia en este sentido pues es ineludible. Eh, Quisiera preguntarle a Luis Gustavo que pues como este pensamiento de la exhortación apostólica está conectado con la vida de la iglesia, particularmente con los principios de la doctrina social de la iglesia, y también preguntarle sobre la pertinencia de este mensaje para la vida consagrada. ¿Qué diría hoy o qué dice esta exhortación apostólica a la vida consagrada? Te agradezco, Luis Gustavo, te escuchamos. Gracias, Carlos. Gracias también, Marieli. Gracias a José María por estar compartiendo este espacio y a quienes están con nosotros. Tengo una duda muy práctica. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque luego se me van las cabras al monte y... Tenemos un tiempecito más, Ok, unos 10, 15 minutos. ok, gracias. Sí, me da gusto ver que por ahí andan alumnos también conectados, pues qué gusto tenerlos aquí. Primero, bueno, para responder esto, quisiera aclarar, se ha hecho, pero quisiera enfatizar que en esta exhortación no se exalta la pobreza como tal, ¿verdad? No es que sí, la pobreza es bonita y es linda porque Cristo fue pobre, no. De hecho, Marieli enfatizó esta cuestión de la pobreza no es destino, ¿no? Y es que en el documento, en la exhortación, se habla de la pobreza en tanto condición vulnerable que no debe ser desatendida, no debe ser despreciada, porque precisamente está inserta en la carne misma de quien ha asumido la vulnerabilidad al hacerse carne, ¿no? De Cristo mismo. Y este es como también un elemento que a mí me parece importante destacar. Perdón, pero traigo unas cuestiones ahí de alergias. Y entonces, la exhortación aquí, ya aclarado esto, tiene un apartado considerablemente amplio, ¿verdad? Que refiere a la doctrina social de la Iglesia. Prácticamente son los números que van del número 82 al 102, más o menos. Y en este sentido, la propuesta que aquí plantea el Papa León XIV está en sintonía con los principios de la doctrina social de la Iglesia, si bien no los va enfatizando de manera extensa. Cualquiera que lea el documento va a ver que evidentemente está ahí conciliados los principios del bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad, la caridad, etcétera, ¿no? Y bueno, y en este sentido, los numerales que hablan de la doctrina social de la Iglesia, me parece que está muy en la línea de lo que ya se plantea en el capítulo número 1, sobre las denuncias del Papa al mundo contemporáneo y que ya se han mencionado y que no entraré o haré más, más amplio este contexto. Pero sí, quizá enfatizar esto que se ha dicho, solamente esta cuestión de el peligro que implica el reduccionismo de la pobreza, es decir, reducir la realidad social de la pobreza a una cuestión de pues destino, de que pues es que le tocó nacer en cierto contexto, o la cuestión meritocrática, ¿no? Lo que decía hace un momento también José María, ¿no? De es pobre porque no trabaja, pero si se esfuerzan y trabajan van a salir de ello. Pues no, sabemos que hay un contexto adverso que de alguna manera está condicionando ya que quienes están insertos en un contexto de pobreza, de miseria, muy difícilmente pueden salir de él, ¿no? Y en este sentido, ahí entra precisamente la cuestión de la importancia de la doctrina social de la Iglesia que enfatiza esta exhortación. Cuando habla de la cultura del descarte, ¿no? Esta expresión de Francisco que retoma León XIV en esta
en esta exhortación para hablar precisamente de una cultura del descarte que excluye, que margina y yo diría que basuriza a las personas. Es decir, que las personas son consideradas, por momentos son consideradas como desechos, ¿no? Desechos de una sociedad, desechos porque no aportan nada a la dinámica del mercado, ¿no? A la dinámica de un capitalismo cuya vorágine, ¿verdad? Es impresionante. Y bueno, eh, es importante, yo cuando leía el documento y repasaba el documento para poner algunas notas para conversar el día de hoy, veía, por ejemplo, la gravedad, ¿no? Del problema de la pobreza en el mundo. Si bien es cierto, en México, en la última década, del 2014 al 2024, ha habido una reducción más o menos sostenida del índice de pobreza. Esto lo podemos ver en Coneval y en otras estadísticas del INEGI, etcétera. Y sí, en esta década del 2014 al 2024, insisto, se pasó de un 42% a un 30% de índice de pobreza extrema en este país, ¿no? Es decir, hubo una reducción. Sin embargo, esto no es realmente un aliciente ni es un hecho muy esperanzador, porque cuando los economistas o los actuarios, los estadistas hacen cálculos, ¿verdad? Pues reducir la pobreza a los índices más o menos deseables, ¿no? Digo más o menos deseables, no es que la pobreza sea deseable, pero es decir, a índices más o menos llevaderos en cuanto a que los estados puedan atender a estos contextos y situaciones de miseria, pues el ideal sería no rebasar un 2%. Llegar a ese 2% es imposible, ¿sí? Es imposible, no podemos cubrir eso. Y bueno, en el contexto mexicano en que acabo de mencionar, pues esto no ocurrirá ni siquiera en las siguientes 3 o 4 décadas, si llegar a ese porcentaje de reducción de pobreza. Por el contrario, políticas sociales, políticas económicas, políticas públicas económicas irresponsables, ¿sí? Que ven precisamente en la pobreza, eh, ven en la pobreza no un problema o una realidad social a la cual responder, sino una bandera que enarbolar para lograr fines partidistas, para lograr fines totalmente maquiavélicos, ¿verdad? Pues eso definitivamente es una política pública irresponsable que está únicamente endeudando todavía más al país y reduciendo considerablemente la capacidad de respuesta que el Estado pueda tener para responder a las necesidades sociales del Estado mexicano en concreto, ¿no? Lo vemos en el ámbito de la salud pública, lo vemos en la cuestión de la vivienda digna, lo vemos en la cuestión de los salarios, que si bien es cierto, el salario en México ha ido aumentando, ¿no? En el sexenio anterior, de manera sostenida, ha ido teniendo un crecimiento en el salario mínimo. Eh, Eso es un hecho, pero la realidad es que por más que se aumente este salario, el crecimiento de la inflación no es equiparable. De tal manera que por más que se aumenten los sueldos, no, la persona, la familia no alcanzan a llegar a fin de mes con todo y estos aumentos, ¿no? Pero claro está, y volvemos a este como un sentido muy maquiavélico de decir, claro, pero estamos trabajando para erradicar la pobreza, y la verdad es que no es tan cierto este discurso, ¿no? Pareciera que por momentos la pobreza se convierte en una población necesaria, ¿verdad? En un nicho necesario para algunos fines que detentan el poder, fines políticos de quienes detentan el poder. Y esto definitivamente es aberrante, ¿no? En fin. Lo que el documento también nos recuerda en esta misma tónica de la doctrina social de la Iglesia y hace tiene una expresión interesantísima cuando el texto nos dice, la pobreza es un grito a la sociedad
y a la iglesia, un reclamo en contra de la autorreferencialidad institucional. Es decir, este reclamo contra la autorreferencialidad institucional me parece a mí que no es otra cosa sino una invitación realmente a abrir nuestra mirada y nuestro corazón para entender la problemática que estamos viviendo como país y como en el mundo, ¿no? A nivel internacional también. Y bueno. Me parece a mí, Marielita lo mencionaba, pero creo que es importantísimo destacar la cuestión de cómo León XIV, el Papa, hace hincapié en identificar el magisterio latinoamericano como doctrina social de la Iglesia. Al recuperar Medellín, Puebla, Aparecida, sí, me parece que recuperar todos estos documentos, ¿sí? Lo que está haciendo es precisamente que los está poniendo como referentes doctrinales, ¿sí? Y esto, referentes doctrinales que luchan contra la pobreza y que procuran y que nos hacen un reclamo para procurar la justicia social. Y eso me parece a mí un hito realmente importante de destacar en la exhortación, ¿no? A lo largo de estos numerales que les digo, del 82 al 102, el Papa va recuperando, va a hacer un mapeo, ¿verdad? Completo de por dónde han ido los grandes documentos en torno a la cuestión magisterial. Habla evidentemente del Rerum Novarum, ¿no? Y de León XIII y la apuesta por poner en el centro de la agenda la cuestión del trabajo, denunciar la situación intolerable de muchos obreros que están viviendo pues los avatares, ¿verdad? Que conllevaba la revolución industrial, en fin, hace también un recuento de la solicitud rei socialis y esta expresión de Juan Pablo II, esta expresión lapidaria, ¿no? Sobre toda propiedad privada grava o pesa una hipoteca social, ¿no? Que si lo recordamos hoy en día, pues estas palabras son fortísimas y nos deben de hacer temblar, ¿no? Ante esta realidad. ¿Y qué sería esta idea de la hipoteca social? Sería volver precisamente a poner en el centro estos principios de la doctrina, particularmente la cuestión del principio de el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa, precisamente este destino universal de los bienes va a ser algo que va a recuperar la Gaudium et Spes en el Vaticano II y que también hace mención Leo XIV, Caritas in Veritatis de Benedicto XVI, recordándonos que si realmente hablamos del amor al prójimo, ¿no? Pues bueno, dice el amor al prójimo es más eficaz cuando se trabaja en lo personal y en lo comunitario por responder a las necesidades reales de aquellos que están clamando justicia, ¿no? Eh, y si me permiten, yo, a ver, a pesar de todos estos aspectos positivos que yo descubro en la exhortación, creo que también se echan en falta algunas alusiones o menciones más explícitas, ¿no? Algunos expertos que han leído el texto lo han acusado de tener una visión limitada de la pobreza. Si bien es cierto, en el número 9 ahí en el número 9 de la exhortación, el Papa dice que hay otras, ¿no? Otras formas de pobreza. Marieli también lo mencionó, habla de la pobreza cultural, la pobreza ecológica, etcétera, etcétera. Pero me parece entonces que se enfatiza algún otro que me parece sí que no queda del todo explícito, es, creo yo, algo que nos embarga hoy en día como es la pobreza existencial eh, a nivel mundial, los índices, los porcentajes que nos hablan de los suicidios, ¿sí? Que se llevan a cabo a nivel mundial y en México son impresionantes. La soledad, los cuadros depresivos. Entonces, todo esto nos habla de una pobreza existencial que me parece, creo que
queda como tarea, ¿verdad? Delegada como tarea a los lectores el que respondamos precisamente también a esta pobreza, ¿no? En México, simplemente para un dato general, ¿verdad? El índice de suicidios ha tenido una tasa hasta 2025, ha tenido una tasa del 6,8%. Es decir, 6,8 personas de cada 100,000 habitantes optan por poner fin a su vida, ¿no? Y entonces, creo yo que esta pobreza existencial a la que estoy haciendo referencia es imprescindible, ¿verdad? Es que la tomemos en cuenta. Tenemos que responder también a esta pobreza. Creo que hay otras pobrezas también que no son del todo anunciadas. Insisto, en el número 9 se mencionan, pero ahondar en ellas creo que es tarea de los lectores y por ello una invitación a todas y a todos nosotros que podamos hacerlo y pensar, ¿verdad? Repensar otras formas de pobreza como son la pobreza ecológica, la pobreza de género, ¿sí? Y bueno cuando habla ahí del trabajo que hacen diferentes congregaciones religiosas, habla, por ejemplo, de la redención de los cautivos, ¿no? La liberación de los cautivos. Pues me parece que los mercedarios, por ejemplo, ¿no? Que es parte esencial de su ministerio, creo que hoy más que nunca tenemos que pensar qué nuevas formas de cautiverio existen en nuestra sociedad, ¿sí? Eh, somos presas y presos del dominio no solo del mercado, sino también somos presas y víctimas, estamos cautivos de las redes sociales, de la influencia que la tecnología tiene en nosotros, de la inteligencia artificial que va desvirtuando la verdad con lo fake o con la posverdad y a final de cuentas parecía que somos cautivos de nuestras propias creaciones, ¿no? Por ahí algunos estudios hablan de que en general los adolescentes, yo creo que los adultos también, no pueden pasar más de 2 minutos, 1,6 minutos sin ver el celular, ¿no? Yo creo que por ahí también nosotros andamos en ese porcentaje. De repente, no sé si a ustedes les pasa, de repente yo siento como que me llega un mensaje y pues ni el teléfono traigo porque lo dejé cargando, ¿no? Entonces, es decir, estamos cautivos ya también de estas otras realidades sociales que nos acechan. Bueno, otra cuestión que yo veo en el texto y que comparto, no solo yo, sino que comparto con otros lectores de la exhortación, es que se echa en falta el papel relevante de los laicos y las comunidades de base en la lucha social y la promoción humana. El documento no ahonda en ello, si bien habla un poco de las teologías, de los enfoques teológicos que optaron por esta lucha pero como que creo que es necesario resaltar el papel ministerial de los laicos, ¿no? Como expresión viva, carismática de una iglesia como la que plantea el Papa, ¿no? Una iglesia pobre. Y por eso creo que en esa misma línea, la exhortación tampoco aborda la necesidad de hablar de un enfoque sinodal, ¿no? Es decir, integrar en esta reflexión y en nuestros procesos de trabajo en pos de la pobreza, procesos de participación laical y ministerial. Creo que esto también se echa en falta en el texto, insisto, con mayor claridad, ahondar en ello, ¿no? Pero creo que, como mencioné hace un momento, creo que esto es una tarea que el texto nos deja a los lectores, ¿no? Marieli habló sobre la teología de la liberación y los aportes, ¿no? Estas teologías de los años 70 y 80. Yo tengo una duda en el modo en que se aborda este asunto en el texto mismo, ¿no? En la exhortación. eh, Porque creo que a final de cuentas, aunque se rescata el aporte de estos enfoques, se habla ahora precisamente de Monseñor. Ay, se me fue el nombre. ¿A quién festejamos hoy?
Romero. Romero. Gracias, Monseñor, gracias. De Monseñor Romero, efectivamente se menciona Monseñor Romero. Eh, pero bueno, ¿y qué pasa con todas las otras voces que han sido silenciadas, ¿no? Al querer levantar la voz, ¿verdad? Y al querer poner en prácticas diferentes acciones pastorales en favor de los pobres, ¿no? Y voces que fueron silenciadas, que fueron castigados con prohibiéndoles la docencia, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece entonces que esto es lo que yo he hecho en falta en el texto, pero que insisto, no creo que sea una omisión a modo, sino que es más bien como la tarea que la exhortación misma nos deja a nosotros los lectores, ¿no? La otra pregunta, ¿cuál era? Ah, la vida religiosa. Ujú. Gracias. Híjole, pues es una pregunta complicada porque creo que cada vez más y en diferentes institutos religiosos, en el mío, definitivamente, desde Roma, ¿verdad? Se habla de que tenemos que tener una opción preferencial a los pobres, ¿no? Cuando digo desde Roma, no me refiero al Papa, digo al centro de nuestra congregación que está en Roma, ¿no? Dicen, hay que tener una opción preferencial. Y sí, la misma exhortación habla, ¿no? De todas las congregaciones que a lo largo de la historia de la iglesia han respondido a las diferentes realidades sociales de pobreza, de penuria, como es los enfermos, los migrantes, la predicación en periferias, la educación, etcétera, ¿no? Exaltando, resaltando que todos precisamente tenemos que tratar de construir el reino ahí, desde cada uno de estos distintos carismas. Y bueno, en el caso de la educación, que es el que me toca a mí como congregación educadora, ¿verdad? El Papa pues retoma un elemento primordial al mencionar ahí el aporte de San Juan Bautista de la Salle, que también lo va a mencionar en Construyendo Cartas de Esperanza. eh, Cuando menciona la Salle ahí se resalta un tema esencial de la teología de la educación de la Salle, que es entender la educación como un ministerio en donde eh, no solamente se procura educación, sino que a través de este ministerio, ¿sí? No solo se educa en las letras, sino que se procura la salvación de aquellos que son confiados a nuestro cuidado. Pues bueno, creo que el reto es muy amplio. Yo ahí vería una alerta en el caso de la vida religiosa, e insisto, hablo desde mi experiencia y desde diría, el padre ya murió, era misionero del Espíritu Santo, que fue mi profesor de liturgia, Alberto Aranda, diría, hablo desde mi ganadería, ¿verdad? Hablo desde mi experiencia. Me parece a mí que la opción por los pobres no debe de obedecer a modelos asistencialistas, ni como lo menciona la exhortación, ni a una, buscando una virtud moral, ¿no? Más bien debe ser, como dice la exhortación, expresión viva de nuestra fe en Cristo, es lo que dice. Y creo que esta tentación la veo en algunos jóvenes de mi congregación, es decir, una inclinación pastoral que en ocasiones siento que si bien es cierta, es verdadera, no deja de estar aprisionada en la tentación de alimentar una imagen altruista de uno mismo, ¿no? Es decir, yo estoy aquí abierto y dispuesto a servir a los más pobres, sí, pero con el selfie siempre aquí, el teléfono siempre puesto a un lado, para como claro, sí hay que promocionar lo que uno hace, pero no sé, ahí si esto sea una tentación en donde lo que se promociona es más la imagen personal que realmente esta expresión de fe de la que está hablando el Papa, ¿no? Esa me parece a mí que es una tentación que tenemos que cuidar. Eh, Otra cuestión me parece a mí que es necesario, pareciera que en ocasiones la inclinación o la inclinación o la preferencia
pastoral por responder a situaciones de contextos de pobreza, pedir, solicitar o que seas enviado a trabajar a obras de frontera, que se le llama, al menos en mi congregación, siguiendo un poco la línea del Papa Francisco, pedir o ser enviado a obras de frontera, en ocasiones pareciera como si esto me eximiera a mí de seguir estudiando, ¿no? O sea, yo como yo ya voy a trabajar allá, pues solo necesito muy buena disposición y muy buen ánimo y estar con los niños y los jóvenes. Y yo a mí ya no me mande a estudiar, ¿eh? Oye, mira, es que necesitamos, no, mande otro, yo estoy acá con los pobres. Pues por eso, precisamente por eso, porque estamos con los pobres, es que necesitamos seguir estudiando y seguir buscando las mejores formas para responder de manera creativa, de manera adecuada a las necesidades, a las necesidades concretas a las que tratamos de responder en diferentes contextos pastorales, ¿sí? Entonces, esa creo yo puede ser otra tentación, ¿no? Y ahí caeríamos precisamente en lo que León XIV está tratando de decirnos por todos lados que hay que evitar, que es el asistencialismo, ¿sí? Eh, entonces, creo, ya para concluir, creo que necesitamos de un discernimiento profundo, necesitamos de seguir leyendo los signos de los tiempos para responder, insisto, creativamente en la construcción de una sociedad más justa, más digna, más humana. Y bueno, hasta ahí dejaría mi comentario. Muy bien, muchas gracias, Luis Gustavo. Creo que el reto importante de la iglesia es este discernimiento valiente, claro, sereno, de frente a la realidad, de aquello que nos pide Dios en los signos de los tiempos. Considero que por lo que nos has expresado hay una continuidad muy clara en esta visión del magisterio de la iglesia con esta exhortación apostólica y creo que hay muchas preguntas abiertas para la vida religiosa hoy. Pues creo que podemos recoger estas invitaciones y también pues abrir la posibilidad de que una o dos personas más nos hagan alguna pregunta abierta a los que están ahorita como panelistas y desde luego con mucha libertad quien quiera tomar la palabra. Eh, no alcanzo a ver tu nombre. Ed García. Hola, padre, gracias. Interesantísimo, me gustó. Gracias por la invitación. Yo tengo una pregunta, más bien una duda. ¿Cómo dejar de romantizar la pobreza? A veces eso que decía el teólogo, hacemos algo y lo andamos publicando en las redes o le sacamos la selfie, la foto. Se me hace tan miserable, perdón, pero es como una forma de promover, de hacer a un lado la misericordia y amar al modo de Dios, ¿no? Al modo de Jesús, de sacarnos de su corazón, pues. Entonces, ¿cómo dejar de romantizar esta parte de los pobres? Esto a que habló justamente también anterior de las ayudas asistencialistas, de las dádivas, ¿no? Y de los fines políticos, también se me hace deleznable, miserable, pues. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera comentar o escuchamos otra pregunta y también comentamos esto que nos platica Ed? ¿Eres Evangelina? Eve, Eve, muy bien, Eve. invitada por Jorge Piedad. Está muy bien. Pues si quieren comentamos lo que nos dice Eve. Alguien que quiera. Yo quería comentar algo. Yo digo en muchas ocasiones que los pobres nos los tenemos que tomar en serio, ¿eh? No como un espectáculo.
Lo digo porque, por ejemplo, no sé si aquí se produce el mismo fenómeno, pero en España, por ejemplo, hay muchas obras, llamamos sociales o obras asistenciales. Y bueno, pues en muchas ocasiones yo creo que trabajar con los pobres o estar con los pobres se necesita, se necesita una preparación. Trabajar en algunas circunstancias y en algunos lugares, por ejemplo, en España La Salle tiene centros con las personas africanas que están aprendiendo una lengua, que vienen a encontrar trabajo, que necesitan conocer la cultura. Pues las personas que están con ellas tienen que ser profesionales, que sepan de qué va la cosa y que sepan trabajar con ellos. Y a veces yo me desespero un poco porque se utilizan muchísima gente voluntaria, con muy buena voluntad, pero que no es profesional, ¿no? Entonces, y eso yo a veces lo comento, digo, los pobres son algo tan serio que tenemos que tomarlo como algo serio y como algo importante y que hay que trabajar con ellos. Por eso, lo que había dicho Luis Gustavo, de que a veces decimos, vamos a los pobres y no estudiamos. Tenemos que estudiar mucho y para poder aportar a los pobres lo que sea. Y lo que decía en el comentario, pues es verdad, a veces, en muchas ocasiones, pues eso, lo que estoy diciendo, no se toma en serio eso de los pobres, se toma como un espectáculo, vamos a sacar fotos con ellos, vamos a ver esas realidades exóticas. Yo lo digo porque a veces con los jóvenes organizamos voluntariados en Kenia y bueno, y cuando llegan aquí te enseñan las fotos que han hecho con ellos, pero no te dicen mucho lo que han hecho y lo que ha supuesto para ellos esa experiencia. Eh, ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Con mucho gusto. Gracias. Gracias, Carlos. A ver, yo daría dos pistas a modo así de también un poco como de intuición, una muy humana y la otra muy divina. Y por lo tanto no estoy capacitada para profundizar en ella. A ver, la humana, a mí me parece importante rescatar que más allá, otra vez, de el rostro concreto de una persona que podamos nosotros englobar dentro de la pobreza, de este lugar de la pobreza, a mí me parece que es posible que nosotros nos sintamos a nosotros mismos pobres también. Y eso ya nos ayuda a empezar a convertirnos y a convertir nuestro corazón hacia ellos. Todos hemos sido rechazados en algún momento, todos hemos sido descartados en algún momento de diversas formas y con distintas manifestaciones, pero creo que el ubicar que todos hemos sido pobres en algún momento de nuestra vida, en algún tipo de pobreza, eso nos permite sentirnos pobres y por lo tanto vivir el misterio de la pobreza, que no es romántico y mm, que no justifica una acción partidista o un programa político específico, ¿no? Que va más allá y toca las fibras del corazón humano. Esa es primera intuición. Y segunda intuición, yo creo que otra vez a mí, y yo coincido mucho con José María en ese sentido, Dilexit Nos fue una encíclica que nos pasó, ¿no? Que la vimos pasar y que no nos movilizó en lo absoluto, porque efectivamente todos caímos en la tentación de pensar que era una encíclica que tenía que ver con el culto al divino corazón de Jesús. Y ese no es el sentido de la encíclica que nos regaló Francisco. El sentido es que nosotros profundicemos en lo que hay adentro del corazón de Jesús, desde lo sensible hasta lo más, digamos, misterioso, inefable que hay dentro del corazón de Jesús y lo dice Francisco en los primeros numerales. em, el corazón es este lugar donde, donde tomamos y donde se fraguan las decisiones más importantes de nuestra vida. No las que tomamos desde la cabeza y no las que hacemos sin pensar. El corazón es este lugar del sentipensar humano en donde las decisiones más fundamentales, como una opción preferencial radical y total por los pobres, se fragua, pero no
pero no como imperativo, porque el corazón de Jesús no nos exige nada, sino porque es tan, digamos, porque los pobres ocupan un lugar tan privilegiado que nos acerca a Jesús. Y entonces otra vez, es una invitación a evitar la pobreza y no una exigencia que se nos impone y ahora vamos a tener en vez de 10 mandamientos 11, ¿no? O sea, yo no lo vería así. Entonces, me parece fundamental también que regresemos a Dilexit Nos, que profundicemos, que oremos esa encíclica también, pero que también seamos capaces cada uno de nosotros de empatizar con los pobres para desmantelar este discurso romántico. Y la forma de empatizar con los pobres es sabiéndonos pobres nosotros también, ¿no? O sea, regresar a nuestras propias pobrezas de cualquier índole que éstas sean. Serían como dos intuiciones que quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariel, y muchas gracias, José María. Escuchamos a Rodolfo, una última pregunta. Sí, gracias. Primero, pues agradecerles, ¿no? Por este compartir y hacernos conscientes de esta realidad que vivimos y luego no queremos ver. Hacemos como que no la vemos, ¿verdad? No somos conscientes de ello. Y de esto yo les quiero preguntar algo. ¿Cómo se implica la justicia social y la dignidad humana y divina en esto que ustedes han planteado? Yo no es que vaya a responder, solo que no escuché bien. ¿Cómo se implica que, perdón? ¿Ahí me Ah, escuchan? ¿Ahí me sí, escuchan ya, mejor? Ah, ok. sí. Bueno, pues gracias. Primero es agradecerles, ¿no? Por compartir, hacernos conscientes de esta realidad, porque luego hacemos como que vemos y no somos conscientes de lo que está pasando. Y muy agradecido por eso. Y la otra, ¿cómo cómo se implica la justicia social y la dignidad humana y divina en esto que ustedes nos han compartido? Gracias. Bueno, no sé bien cómo que se implique. Yo creo que son realidades coimplicadas, es decir, la dignidad humana, para el creyente, la dignidad humana tiene su sustento en la dignidad divina, ¿no? Es decir, en antropología se habla del carácter del imago Dei, ¿no? Somos imagen, ¿sí? De aquel que es la imagen perfecta, ¿no? De Dios. Es decir, somos imagen en el que es imagen, es decir, ahí está el sustento de toda dignidad. Eh, Ahora, justicia, ¿cómo se empatan la justicia y la dignidad humana? Pues que no hay dignidad humana sin una justicia social de por medio, ¿no? Y viceversa. No podemos hablar de justicia social cuando no somos capaces de reconocer, de respetar y de promover la dignidad del otro, ¿no? Me parece que ahí es donde están relacionados, ¿no? Eh, No sé, los demás, Marieli o José María, ¿qué opinan de esto? Yo me atrevería a complementar también, coincido con Luis Gustavo, pero quizás también al final no recuerdo si es el capítulo 3 o el capítulo cuarto, no lo recuerdo ahora, pero cuando se habla sobre la caridad y sobre el ejercicio de la limosna, nos recuerda que ya Luis Gustavo mencionaba, ¿no? Esta frase lapidaria, un poco de todo bien, lleva una hipoteca social, palabras más, palabras menos, ¿no? Pero también repito, tercero o cuarto capítulo, no recuerdo, se habla mucho de la tradición que ya mencionó José María de los padres de la iglesia, de cómo han incluso considerado que cuando se hace un ejercicio de caridad, en realidad no es un ejercicio de caridad, sino de justicia. Es decir, estamos restituyéndole lo que en principio le hubiera correspondido si no hubiéramos usurpado su lugar o muchos bienes que esa persona tenía, ¿no? Porque en realidad existe este principio que ya también Gustavo dijo, del destino universal de los bienes, en donde, donde se nos invita ni a la abundancia ni a la escasez, ¿no? O sea, tomar lo que es justo
sabiendo que el otro tendrá el mismo derecho de tomar lo que es justo. Entonces creo que esto es importante, cuando hacemos un acto de caridad, en realidad no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Eso tendríamos que tenerlo también muy presente, sobre todo para estas gentes que andan con el selfie ahí puesto. No es un acto de justicia y menos de caridad querer construir una imagen de una persona muy misericordiosa, ¿no? Eso sería un poco lo que yo quisiera decir. Gracias. Marieli, muchas gracias, Luis Gustavo. Pues si no hubiera más, agradezco muchísimo la presencia de cada uno de ustedes. Agradezco pues, especialmente a nuestros panelistas por esta experiencia que comparten y sobre todo su reflexión que nos ilumina. Y le dejo la palabra al Padre Miguel, que es el decano del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional del IFTIM, para que él dé las conclusiones de este panel, y agradezco muchísimo la presencia de cada uno de ustedes. Gracias, profe. Bueno, el doctor Carlos Ceballos ya fue mi maestro en el IFTIM precisamente, entonces esto de profe es con gratitud y con admiración y con mucho cariño también. Pues gracias, yo nada más quisiera agradecer también a los panelistas, a quienes han compartido con nosotros, a la doctora Marieli, al doctor José María Pérez, al doctor Luis Gustavo Meléndez, por acompañarnos en esta noche, eh, precisamente, ¿no? De memoria de San Óscar Andulfo Romero, el obispo de los pobres, que siempre nos va a venir a recordar qué tan implicados están en el Evangelio el amor, la justicia y los pobres. Así como Albert Camus se preguntaba en el mito de Sísifo, si no sería el suicidio realmente el único problema que importa a la filosofía, me parece que tendríamos que preguntarnos también en muchos sentidos si hay alguna cosa que realmente le importa al Evangelio que no pase por los pobres, por el estar con ellos, por el restituirlos y por el rehumanizarlos, que significa en realidad descubrir la manchada divinidad con que los hemos, como decía Luis Gustavo, basurizado. Muchísimas gracias por estas interpelantes consideraciones y esperemos que la memoria del Papa Francisco, inserto en esa tradición de renovación latinoamericana y en la misma línea con con Monseñor San Romero, nos ayuden a hacer una iglesia un poquito más congruente y por supuesto que seamos una vida religiosa que le sirva a la iglesia, que nuestro voto de pobreza no sea ni un adorno, sino una constante invitación a hermanarnos con aquellos a quienes el mundo tiene por basura. Muchísimas gracias a todas, a todos. A nombre del IFTIM de la Universidad La Salle, les damos las gracias por acompañarnos y los invitamos a que estén con nosotros en subsiguientes encuentros de reflexión. Gracias y feliz noche. Muchas gracias, Fabi. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Saludos. Luego, buenas noches. Gracias. Muy buenas Muchas noches. gracias.